Muy buenos días, apreciada tutora Luzangela Cabra, compañeros Universidad Abierta y a Distancia 1. Yo soy Raquel Bautista Rodríguez, estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera. A continuación los invito a que sean partícipes de esta exposición relacionada con el capítulo 4, Contacto español con lenguas indígenas. En este video haré un recorrido histórico acerca de la evolución y el impacto de las principales lenguas indígenas en cuanto a pronunciación, la gramática, la sintaxis y la pragmática al entrar en contacto con algunas de las variedades regionales del español habladas en Latinoamérica. Para comenzar, el año 1492 tuvo una importancia trascendental en la historia de España. En ese año terminó en Granada la reconquista de la península ibérica. Por esas fechas, los reyes católicos, Fernando e Isabel, emprendieron la tarea de crear una nación unificando los antiguos reinos del norte con las tierras reconquistadas del sur de España. Tal unificación política se llevó a cabo a través de la imposición de un patrón religioso uniforme que daría como resultado la expulsión de aquellos judíos que se habían negado a convertirse al cristianismo a fines del siglo y de los musulmanes hacia 1502. En un segundo frente, la unificación comprendió a su vez un proceso de castellanización afianzado por un sistema político-militar que decretó el uso del castellano como idioma oficial de las regiones reconquistadas. Colón llegó primero a las islas de Cuba y la Española, actualmente Haití y la República Dominicana, donde se encontró con hablantes de taíno, un dialecto del arahuá caribeño. Desde ese primer encuentro entre españoles y taínos se introdujeron en el español palabras indígenas cuyos significados sirvieron para expresar ciertos aspectos de la nueva realidad. De este modo llegaron a extenderse los siguientes vocablos procedentes de la lengua taíno, como canoa, hamaca, cacique, tiburón, huracán, iguana, ají, maíz, maní, papaya, yuca, entre otros. Las lenguas indígenas en Latinoamérica y el destino del taíno también fueron compartidas por muchas otras lenguas indígenas como resultado de su contacto con las huestes europeas. Como resultado de la fuerte presión social y cultural de adquirir y usar la lengua dominante, en la actualidad existen muchos hablantes de lenguas indígenas que son bilingües en su lengua nativa y en castellano, como el uso del quechua en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, guaraní, tupí guaraní, maya en Guatemala y mixteco-mixteca en México, entre otros. En cuanto a la influencia de las lenguas indígenas en el español latinoamericano, se concluye que el español hablado en Chile tenía sonidos araucanos. Especifica Lenz, el cual encontró una supuesta influencia mapuche en características fonéticas como la aspiración de S en posición final de la sílaba, la sibilación de R en el grupo consonántico de R y la articulación umbilabial de F, entre otras. Grant argumenta que parte de la población indígena urbanizada hay gran uso del español básicamente coincidente con el manejado por los hablantes criollos y españoles como ocurrió en Paraguay y en menor grado en Yucatán, en la zona andina, la cual se encuentra influenciada estructuralmente con el uso del quechua en el español. Por otro lado, el contacto de lengua en la Nueva Española. Bueno, al llegar los españoles, Hernán Cortés, se hablaban más de 80 lenguas y dialectos diferentes dentro del Imperio Azteca, pero el idioma del comercio, la jurisprudencia y la economía era el náhuatl. De esa manera, los aztecas pudieron mantener su control en los territorios y pueblos conquistados y a la vez facilitar una comunicación eficaz dentro de una amplia demarcación territorial. Por su parte, los españoles no mantuvieron el náhuatl como lengua oficial, pero tampoco lograron que el castellano lo desplazaran a pesar de la política oficial de la corona. El contacto lingüístico con el náhuatl, muchos préstamos léxicos del náhuatl, en los cuales designaban nombres de plantas, animales y comida, prendas de vestir, desconocidos para los españoles, se ingresaron en el español general, entre ellos como cacahuate, chile, chicle, chocolate, peyote, tomate, guacamole, mezcal, coyote, ocelote, entre otros vocablos de origen náhuatl, son conocidos principalmente en México, tales como ejote, elote, mole, pozole, senzotle, guajalote, quetzal, zacate, petaca, cuate, guaracha, huipí, papalote. La primera es la trascendencia de la pluralización posesiva del náhuatl, para decir la casa, como por ejemplo, para decir la casa de ellos, estos hablantes siguen el modelo náhuatl y dicen su casa.
La segunda característica es el uso redundante de lo debido a una trascendencia del náhuatl, en el cual hay que marcar obligatoriamente la transitividad. Se encuentran expresiones como voy a traerlo Vicente o no lo vieron mi llave, e incluso en función dativa en lo fueron a enseñar el lugar. En cuanto al contacto lingüístico con el maya, como es de suponer, ha habido mucha influencia léxica del maya en el español del Yucatán, aunque no se ha extendido más allá de las fronteras de la región. Varios de los préstamos léxicos nombran flora y fauna locales, como por ejemplo cucayo, que significa luciérnaga, cuts, pavo, chach, chicle, jenequén, cambur, faisán, pepén, mariposa, queque, que significa jabalí, tutupice, que significa horquilla, entre otros. Los rasgos principales del español yucateco que han sido atribuidos al contacto con el maya. El contacto de lenguas en la región andina. Otra zona donde los conquistadores españoles se encontraron con una avanzada civilización indígena en la región andina de Sudamérica, la sede del Imperio Incaico, en el cual Felipe IV ordenó la enseñanza del español a la población indígena. En esa época se suprimieron las lenguas nativas en cuanto a su orden del uso del sujeto, el objeto, el verbo, en la cultura quechua, la cultura inca. Las colonias americanas por medio de la imposición del monolingüismo en español. El contacto de lenguas en Paraguay. Es el único país en el que una lengua indígena es oficial junto con el español y en el cual la mayoría de la población de todos los estratos sociales la habla a razones del extendido uso del guaraní en Paraguay y el prestigio de que goza en la sociedad paraguaya son diversas y se deben a las especiales circunstancias históricas, sociales y geográficas casi de esa zona durante la colonización española, aportando algunos vocablos al español que se conocen fuera de Paraguay, tales como yandú, urubú, que significa buitre, yopara, que significa parra. Bueno, en conclusión debemos concientizarnos que el uso y conservación de nuestro dialecto y la preservación de cada una de las lenguas nativas significan una representación de nuestra identidad cultural, la cual se puede perder si hay un contacto directo de las comunidades nativas con las comunidades urbanas, producto de los desplazamientos, los cuales podrían influir en la pérdida de la riqueza y apropiación de las lenguas nativas, así que por consiguiente se deberían incluir dentro del currículo educativo para que las futuras generaciones se sientan orgullosas de ser bilingües y valoren su identidad cultural. Bueno, muchas gracias por su atención, un muy feliz día.